Nadon, nanosistemas para la entrega de fármacos. Actualmente, solo una pequeña cantidad de los compuestos activos de un fármaco llega a la zona deseada. Por eso el paciente requiere dosis adicionales que conllevan efectos secundarios. Nadon, nanosistemas para la entrega de fármacos, es un aditamento biocompatible que maximiza los efectos terapéuticos. Funciona como un nanorecubrimiento que ubica tejidos inflamados y lleva el fármaco hasta esa zona específica, requiriendo dosis más bajas con menos efectos secundarios. Desarrollado en el Centro de Investigación Biomédica del Hospital Zambrano Elion, Nadon es un gran paso en el tratamiento de padecimientos cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, como el cáncer, y respiratorias infecciosas como el COVID-19. El proyecto es ahora una startup integrada por investigadores de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, con amplia experiencia científica y comprometidos con la sociedad. Este proyecto permitirá mejorar la salud de los mexicanos y con ello transformar sus vidas. Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Arturo Santos García, decano asociado de investigación y posgrado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Quiero darles la bienvenida a esta sesión paralela de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, en el marco de la edición número 51 del Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. En esta edición se decidió utilizar como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales representan una llamada a la acción a todos los países para erradicar la pobreza, proteger al planeta y garantizar la paz y la prosperidad. De tal manera que el programa que hemos desarrollado en esta sesión paralela como Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud abordará aquellos objetivos propios de nuestra disciplina. Como pueden ver en este programa, tenemos aquellos objetivos de desarrollo sostenible que serán propios de las ciencias de la salud, abordados por nuestros moderadores de este programa, de esta sesión paralela. Iniciaremos con el doctor Augusto Rojas, quien organiza el ODS de Alianzas para lograr los objetivos. Tendremos un invitado especial que el doctor Rojas nos describirá en detalle en unos momentos. Inmediatamente después, la doctora Mirna González va a abordar el ODS de Industria, Innovación e Infraestructura, seguida del doctor Alessandro Martagón, que es el ODS número 3 de Salud y Bienestar. Inmediatamente después abordaremos el ODS 6, que es Agua Limpia y Saneamiento, y cerraremos este programa con la participación de nuestro decano nacional, el doctor Jorge Valdés García, quien nos va a emitir unas palabras para cerrar la sesión. Es muy importante mencionarles que, si bien es cierto, todos sus preguntas, comentarios, sugerencias son muy importantes, vamos a pedirles que por favor las dejen en el chat, que está abierto para todos los participantes, y daremos respuesta de manera oportuna a cada uno de sus preguntas, comentarios o sugerencias. Así pues, sean todos bienvenidos. Esperamos que disfruten este programa que hemos preparado para ustedes e iniciaremos de esta manera con el módulo de alianzas para lograr los objetivos. Adelante. Estimados colegas y estudiantes del Tecnológico de Monterrey, es para mí un placer introducir al profesor Ángel María Carracedo Álvarez, un amigo personal y prominente científico español. Él es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, donde realizó sus estudios de medicina y doctorado. Es investigador y experto internacional en genética humana, médica y forense. Ha recibido importantes distinciones tanto en su país como en el exterior, tales como el Premio Nacional de Genética, la Medalla de Galicia, el Premio Rey Jaime I a la Investigación Médica, entre otros. Fue uno de los pioneros mundiales en el desarrollo de la genética forense y de la implementación de los métodos genómicos para analizar la variación genética humana. Dirige la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica,
y el Centro Nacional de Genotipado del Instituto de Salud Carlos III. Este último, desde el 2002, su grupo de medicina genómica en la Universidad de Santiago de Compostela integra 10 grupos de investigación y cuenta con plataformas tecnológicas de última generación y cerca de 100 miembros entre personal de investigador de diferentes nacionalidades. El profesor Carracedo es jefe del grupo CIBERER y coordinador del área de genética de biología y sistemas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Ha publicado más de 780 artículos, incluyendo algunos en journals como Science y Nature. Y esos trabajos cuentan con más de 27,000 citaciones, alcanzando un H-index de 79 en Scopus. Es editor de la revista Forensic Science International y miembro de 15 revistas internacionales en diferentes áreas de la genética humana. A continuación, los invito a que escuchen su conferencia Desarrollo e implementación de la medicina personalizada en España, donde nos presentará los retos que están comenzando a superarse en torno al desarrollo de la medicina genómica en ese país. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. La verdad que es un placer para mí, aunque tenga que ser esto tan virtual y no me guste tanto como estar presencial y estar con todos ustedes, pues es un placer para mí estar con todos ustedes y agradezco mucho la invitación del doctor Augusto Rojas y de los organizadores para estar este ratito y para hablarles de lo que es la medicina personalizada, de lo que está representando en medicina y de lo que estamos haciendo en España y en la estructura que dirijo, que es una estructura de genómica trasladada a solucionar problemas de salud en nuestra comunidad autónoma de Galicia, que es una región muy lluviosa pero bonita en el noroeste de España. Y les voy a contar primero qué es esto de la medicina personalizada. La historia es un poco ya más antigua. La medicina siempre desde el principio persiguió personalizar tratamientos, no es algo que sea nuevo, aunque esté tan de moda. Empezó hace 70 años, cuando se vio que algunas personas que recibían fármacos tenían reacciones adversas muy graves y que se podían explicar por la genética. Era el caso de personas que recibían antipalúdicos o sulfamidas y tenían variantes deficitarias de una enzima, que es la glucosa 6-sulfato deshidrogenasa, y hacían entonces anemias hemolíticas muy severas. Y también otro ejemplo que llamó la atención era que cuando se operaba una persona y se anestesiaba, con la anestesia se da un miorrelajante que es la succinilcolina. Y gente que tenía variantes deficitarias de colinesterasa sérica, pues tenían una parálisis flácida y muchas veces se morían. Y entonces unos investigadores, un americano que se llamaba Motulski y un alemán que se llamaba Friedrich Bockel, dijeron, a esto le vamos a llamar farmacogenética, porque es evidente que hay variantes genéticas en las personas que condicionan la respuesta a fármacos y que muchas veces esas reacciones pueden ser muy graves. Cuando escribieron un libro y apareció un término y una disciplina que tuvo muy poquito progreso. Aparecieron en la década de los 60 los polimorfismos en los citocromos, variantes genéticas que nos explicaban respuesta a fármacos, pero no tenía mucho progreso hasta que, como en todo, vino el proyecto Genoma Humano, el gran boom de la genómica, y se introdujo un nuevo término que fue el término farmacogenómica. Viene a ser lo mismo, pero como en un mercado en un mundo como el que os voy a contar, que es el de los fármacos, que es muy regulado, las agencias reguladoras necesitan definiciones precisas. Y el Comité Internacional de Nomenclatura definió farmacogenética como aquellas variaciones a nivel del ADN que explican la respuesta a los fármacos, y la farmacogenómica como aquellas variaciones a nivel del ADN y del ARN que explican la respuesta a fármacos, es decir, no solamente secuencia, sino también expresión. Pero los términos se utilizaron de forma muy, muy sinónima. Ya en los años 2000 apareció otro término, medicina personalizada. La idea era un poco más integradora. Se trata realmente de ver grupos de individuos que respondan con más eficacia o peor a un fármaco. Y no solamente con genómica.
sino con biomarcadores de cualquier tipo. Algo que pueda marcar, que pueda medir o que permita medir porque unas personas responden mejor y otras responden peor. Y se introdujo así el término de medicina personalizada y más recientemente se introdujo otro término que es el término de medicina de precisión. El de medicina personalizada es un término que es más común en Europa, el término de medicina de precisión más común en América. Y hoy día, para no volvernos locos, normalmente la gente le llama medicina personalizada y de precisión. Y así no nos peleamos unos ni otros por un nombre que a fin de cuentas quiere decir lo mismo. Y la mayor parte de los biomarcadores que permiten hacer esto son biomarcadores genómicos, pero no son los únicos. Yo les voy a hablar sobre todo de estos, porque son los más importantes actualmente. Y también quiero empezar por decirles que estos cambios no se piensan que vienen de la academia. Viene motivado o viene este boom nuevo de la medicina personalizada, viene de la mano de la industria farmacéutica porque está teniendo problemas muy serios para poner fármacos en el mercado. Ya ven que, por ejemplo, para la COVID todavía no hay ningún fármaco realmente que resuelva nada. No solo es que se tarde mucho tiempo y que tengan un gasto de producción cada vez más alto, sino que para aprobar un fármaco saben que lo aprueban agencias reguladoras, por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, no sé si en México, la FDA, en Europa es la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y para aprobar un medicamento se necesita que sea más eficaz o menos tóxico que lo que hay en el mercado. Antiguamente los medicamentos se caían en fases clínicas por problemas de toxicidad y por farmacocinética impredecible. Pero hoy día los químicos hacen maravillas con las moléculas y cualquier cosa puede ser drogable. El problema es que es muy difícil conseguir más eficacia. Hemos llegado como un plató del 55% de eficacia. Dense cuenta que no es mucho, ¿eh? Un fármaco de primera línea terapéutica, la eficacia media de lo que tratamos es el 55%. Pero es muy difícil superarlo. Y les voy a explicar ahora, dentro de un momento, por qué. Y es la base de esta necesidad, de esta superación, de este porcentaje, por lo que surgió la idea de la medicina personalizada. Pero también las reacciones adversas a fármacos son muy importantes. Representan entre la cuarta y sexta causa de muerte en los países desarrollados. Se muere más gente de reacciones adversas directas a fármacos que de accidentes de tráfico en el mundo. Y no solamente es fármacos contra el cáncer, ¿eh? Y esta es otra cosa que es también muy importante considerar. Porque si pudiésemos identificar a las personas que responden más mal a los medicamentos o hacen efectos adversos, pues ya se imaginan que la medicina progresaría muchísimo. El motivo por el que esto sucede es lo que en su momento llamé la paradoja del desarrollo de los fármacos en la actualidad. Los fármacos se aprueban, como saben, por ensayos clínicos en grandes grupos de poblaciones, como se ha aprobado las vacunas contra el coronavirus, y se mira la eficacia en poblaciones. Pero los médicos no tratan poblaciones, tratan personas. Y las personas pueden hacer efectos adversos y no se comportan del todo igual, porque somos distintos, porque la variabilidad es la ley de la vida. Somos distintos porque es la única manera de que una especie pueda sobrevivir. Somos distintos porque la genética, y esto es común a toda la vida en la Tierra, nos hace distintos. Los seres humanos somos muy poquito distintos porque llevamos muy poquito tiempo en la Tierra, pero la variación en cualquier especie es importante porque aquella especie que no varía está condenada a la extinción. Por eso necesitamos variación. Los seres humanos, como les digo, somos muy parecidos porque llevamos en la Tierra apenas 200.000 años. Variamos sobre todo en dos regiones. En la región de los HLA, porque es la que nos explica, porque lo hemos necesitado para tener una respuesta a las infecciones. Y esto variamos más en regiones cálidas de la Tierra, en todo lo que son regiones tropicales de la Tierra, y también en el polimorfismo de los enzimas que detoxifican los xenobióticos, porque hemos pasado mucho hambre en la historia de la humanidad y hemos tenido que comer todo lo que estaba a nuestro alcance. Y ahí variamos también muchísimo. Pero el motivo de la falta de eficacia, de la dificultad de aumentar la eficacia en los fármacos, es otro que tiene que ver con el concepto de enfermedad y con la heterogeneidad de la enfermedad.
Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la fiebre? ¿Una enfermedad o un síntoma? ¿Qué me dirían? Seguro que un síntoma. Y si les digo qué es la hipertensión, qué es el asma, qué es la artritis, qué es la diabetes, qué es la esquizofrenia, me dirían una enfermedad. Y yo les digo, ¿y por qué? En medicina creo que nos hemos ido confundiendo, identificando lo que es enfermedad o síndrome con signo y síntoma. La fiebre es un síntoma porque aumenta la temperatura, pero la hipertensión es que aumenta la tensión y diabetes que aumenta la glucemia. Y la artritis la definimos como calor, rubor y color en una articulación. ¿No ven que es todo lo mismo? ¿Y por qué decimos entonces la fiebre pensamos que es un síntoma? Porque por una vez sabemos que la fiebre la produce una infección. Pero de las otras cosas es que no lo sabemos bien por qué se puede producir una artritis realmente. Y ahora imagínense que piensen que la fiebre es una enfermedad y la tratan con un antibiótico porque piensan que como es una enfermedad que conocemos, la tratamos todas las fiebres con un antibiótico. Pero es que una fiebre la puede producir un traumatismo, una reacción alérgica. Los psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas. Claro, nuestro antibiótico solo funcionará si empleamos uno de amplio espectro, igual en el 30% de las fiebres. Y por mucho que hagan, jamás conseguirán aumentar la eficacia, porque es que la fiebre son más cosas. Por eso necesitamos clasificar lo que llamamos estratificar la enfermedad. Como podemos hacer con la fiebre y decir, esto es una fiebre por una infección, esto es una fiebre por una reacción inmunológica, esto es una fiebre de esquizofrenia. Necesitamos hacer lo mismo con todo. Y es así cuando surge la idea de la medicina personalizada. Por un motivo, la enfermedad es heterogénea. Incluso la enfermedad más genética, aunque les parezca mentira, es ultra heterogénea. Imagínense, por ejemplo, la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad genética, es la ceguera más frecuente del adulto. Es una enfermedad genética que cursa con lo mismo en todos, una degeneración del epitelio pigmentario de la retina y un electroretinograma, que es muy típico. Sabemos que la producen hasta 150 genes distintos. Significa eso que la retinosis pigmentaria son más de 150 enfermedades distintas, pero nosotros la vemos como una única. La enfermedad es heterogénea y necesitamos biomarcadores para estratificarla y dividirla en su causa. Y la segunda cosa y esto tiene que ver con la eficacia, y la otra cosa que le contaba, cuando tomamos un fármaco, como tenemos variantes genéticas en nuestros enzimas metabolizadores y transportadores y en las dianas, respondemos distinto. Y esto tiene que ver con la seguridad. Ven estos chicos, esta gente tan sonriente, que afortunadamente no tienen que usar en esta foto mascarilla, son mozabitas del norte de África. Es gente que tienen una enzima metabolizadora que se llama el CYP2A6, son más de la mitad metabolizadores ultra rápidos. Significa esto que la mitad de los fármacos que empleamos en psiquiatría no tendrían efecto en estos pacientes. En cambio, en poblaciones europeas tenemos un 10% de metabolizadores lentos para este CYP, que significa que los medicamentos van a ser muy eficaces, pero nos van a producir muchos efectos secundarios. Necesitamos, por lo tanto, biomarcadores, por una parte, para estratificar la enfermedad y, por otra parte, para ver la respuesta a fármacos. Y encontrar biomarcadores tiene 3 fases. Una es descubrirlos. Otra, una vez los descubrimos, alguien tiene que decir que valen. Es lo que se llama la validación y la aprobación reguladora. Y una vez sabemos que valen y la ficha técnica del medicamento te dice que hay que hacer ese biomarcador antes de darlo, lo siguiente es que alguien te lo haga y que los médicos lo pidan y que alguien lo pueda hacer. Es la parte de traslación. La parte de descubrimiento ha venido facilitada por la gran revolución que supuso la secuenciación del genoma humano, que saben que empezó con el proyecto Genoma Humano. Bueno, realmente empezó con este señor que ven a la izquierda, que es Fred Sanger, que descubrió una técnica de secuencia que todavía hoy día se emplea y que le valió su segundo premio Nobel de Química. Es la única persona que llevó 2 premios Nobel de Química y que posibilitó el genoma humano. El proyecto Genoma Humano tardó 12 años con muchos miles de investigadores de muchos países del mundo y supuso una gran revolución en medicina,
Pero ahora ha habido una nueva revolución, que es la secuenciación de nueva generación, que permite hacer lo que se hizo en el proyecto Genoma Humano en un año. Podemos hacer en laboratorios como el nuestro muchos genomas al día. El coste, que fue de centenares de millones de dólares o euros para nosotros, o pesos para ustedes, cuesta 400, 500 euros un genoma entero. Son tecnologías que evolucionan muy, muy deprisa, que cada vez son más baratas, que exigen de todos modos una cosa, una gran capacidad de computación, porque el análisis de la variación es complejo. Pero están teniendo consecuencias muy importantes en este tema de la medicina personalizada. Primero, permitiendo diagnosticar en la práctica totalidad de la enfermedad genética mendeliana, que era muy difícil hasta ahora. Las enfermedades genéticas que se heredan, mendelianas, son raras, pero son muchas. El 85% de las enfermedades raras son genéticas. Y aunque son raras porque tienen una frecuencia baja, en conjunto suponen que el 10% de la gente las tiene. También están produciendo una cosa. Están estratificando la enfermedad común que tiene más componente mendeliano. Un ejemplo son los trastornos del espectro autista, que saben que son trastornos del neurodesarrollo, que está aumentando su frecuencia muchísimo en todos los países del mundo. En Estados Unidos es 1 en 50, en España es 1 en 100 recién nacidos. Aproximadamente en el 35% de los casos podemos encontrar hoy día el gen causal. Hay más de 100 genes involucrados en autismo. Significa que una enfermedad que es común la estamos dividiendo en muchas enfermedades raras. No solo es importante esto, sino que porque nos puede explicar por qué algunos niños que tienen autismo tienen también discapacidad intelectual o problemas del corazón o epilepsia o problemas metabólicos, sino que además podemos clasificarlos en grupos. Por ejemplo, sabemos que esos genes, muchos son genes de sinapsis, que producen epilepsia y problemas cardíacos, o genes de neurodesarrollo, que producen discapacidad intelectual, o genes de remodelado de cromatina. Es decir, una enfermedad que es compleja, como ven, la estamos subestratificando, la estamos dividiendo. Y esto unido a los avances que se están produciendo en terapia génica y celular, se están produciendo realmente una revolución. En este momento hay tratamiento para un poquito más de un centenar de estas enfermedades genéticas raras, pero se espera que de aquí hasta el 2027 va a haber tratamientos para más de 1000 enfermedades genéticas raras. ¿Cuál es el problema? Que esto supone un coste importantísimo para los sistemas de salud. Y el desarrollar un fármaco para un grupo pequeño de individuos es muy caro, pero también la gente que lo sufre tendrá derecho y debe tener derecho igualitario a recibir tratamientos. ¿Cómo solucionamos esto? Pues es un reto, desde luego, de la humanidad y hay que abordarlo. En cáncer, la secuenciación también ha producido una revolución enorme de la mano de una serie de proyectos internacionales, de los cuales el más importante fue el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer, que permitió ver. España aquí participó por primera vez en un proyecto de estos grandes, porque en el proyecto Genoma Humano no había participado, y los países se dividieron los cánceres por los distintos tipos de cáncer para secuenciarlos, y España, en un consorcio que nosotros participamos, se ocupó de la leucemia linfocítica crónica. El conocimiento del cáncer, del genoma del cáncer, permitió un avance enorme en lo que se llama target therapy, terapias dirigidas. En cáncer, la supervivencia se explica por la revolución que ha producido estas terapias dirigidas, que ha aumentado muchísimo en prácticamente todos los tumores la esperanza de vida de los pacientes con cáncer. Y ya prácticamente todo lo que hay en cáncer es medicina personalizada. Y lo último, la siguiente aproximación que ha habido es hacer estudios masivos genómicos en poblaciones y utilizar técnicas que se llaman de GWAS. No consiste en analizar como lo que es la secuenciación todas las letras del libro del genoma, sino solamente, que es enorme, sino solamente una letra por cada página del libro, como 1 millón de letras. Esto nos permite analizar miles y miles de personas. Y por ejemplo, ahora con el doctor Augusto Rojas, que también está involucrado, tenemos un proyecto muy grande de COVID. Se lo pongo como modo de ejemplo. Queremos saber por qué algunas personas
tienen COVID severo y otras son asintomáticas. Esto depende de los genes, depende del virus también, pero de los genes depende mucho. O porque algunas hacen tromboembolismo y se mueren, o hacen una neumonía terrible y se mueren, o hacen pues, cosas distintas, vasculitis o arritmias. Entonces, se trata de coger dos grupos, por ejemplo, graves y personas asintomáticas. Y en ellos analizo 1 millón de letras y recojo miles de individuos. En el proyecto que les estoy diciendo, estamos analizando 20.000 individuos. Y analizo 1 millón de letras en cada individuo, que son las que ven aquí. Estos colores son todo el millón de letras. Y comparo unos y otros. Y ven aquí una letra que es muy distinta en casos y en controles, muy distinta en los que tienen severidad y los que no tienen severidad. Y así encuentro un marcador que tiene que ver con el riesgo de COVID y una potencial diana para un fármaco contra la COVID, contra la enfermedad. Pero claro, si tengo que hacer 20.000 pacientes y 1 millón de marcadores, significa que tengo que hacer 20.000 millones de estudios. ¿Dónde se hace esto? Pues en centros que tengan capacidad robótica y máquinas para poder hacerlo. Y en España tenemos uno que dirijo yo, que se llama el Centro Nacional de Genotipado. Casi todos los países tienen uno. Y en España tenemos 2 laboratorios, uno en Madrid y otro en Santiago. En Santiago se está mejor que en Madrid, se lo digo por si un día quieren venir, aunque es más pequeñito. Y allí ayudamos a todos los investigadores que quieren hacer este tipo de estudios. Los estudios de GWAS, que es como se llaman este tipo de estudios, están permitiendo entender el componente genético de la enfermedad, están estratificando la enfermedad común y la mayor parte de los biomarcadores de respuesta a fármacos han sido encontrados con estudios de este estilo. Y así se han encontrado marcadores de respuesta a fármacos. En este momento, en aproximadamente la mitad de los fármacos que tenemos, tienen un biomarcador genético. Y en la mayor parte, tanto en Europa como en otros países, están recogidos en ficha técnica. Las agencias reguladoras en ficha técnica, cuando un fármaco tiene un biomarcador de respuesta o de efectos adversos, lo indican como que el análisis de ese biomarcador es obligatorio. Esto es cuando tiene consecuencias importantes para la salud. Por ejemplo, el abacavir, que es un antirretroviral. Hay personas que tienen un HLA determinado que si lo toman se pueden morir. Por eso en la ficha técnica del medicamento pone, antes de dar el abacavir, es obligatorio hacerle el HLA, porque hay gente que se puede morir. Cuando pone recomendado, es que es muy útil, aunque no se mueran, pero que les vendría muy bien porque pueden porque puede no valerles para nada o puede producirles efectos secundarios. Accionable es que también es útil hacerlo. Informativo, eso es si te lo paga tu sistema de salud. Y si se meten en esta página web que se llama FastGKB, y no sé si le podrá ser, pero yo estaría encantado de dejarles y que compartiesen la presentación. Si se meten, pueden poner todos los medicamentos y ver cómo la FDA, EMA o otras agencias reguladoras tienen la recomendación de los medicamentos existentes. Pero no los usan todos, no los usamos todos los médicos, no se piensen, muchos no sabemos ni que existen. Los que son muy responsables son los oncólogos. Normalmente hay muchos marcadores que sí se emplean, en oncología habitualmente los emplean. A nadie se le ocurre hoy día dar, por ejemplo, trastuzumab para cáncer de mama, Herceptina, sin antes ver si esos pacientes sobreexpresan un gen que se llama el ER2, porque solo pacientes que tienen el ER2 expresado, que son un 10%, les hace efecto, a los otros solo les hace daño. O lo mismo anticuerpos monoclonales contra el FGR, el panitumumab o cetuximab para cáncer de colon rectal, aquellas personas que tengan unas mutaciones determinadas en KRAS no se les puede dar, porque solo les daría toxicidad y no efectos secundarios. Y después hay fármacos que son específicos para un tipo de tumor. Por ejemplo, inhibidores del PAR para mutaciones en BRCA o el imitanib para el ordenamiento BCR-ABL en la leucemia linfocítica crónica y cada vez más. Hoy día ya les digo que toda la oncología es prácticamente toda personalizada y con targeted therapy.
En otros casos se podrían beneficiar mucho, pero se emplea menos. Un ejemplo es la psiquiatría, donde la mayor parte de los medicamentos que se emplean son metabolizados por CYPs y se podría beneficiar mucho, pero y en algunos es obligatorio. Por ejemplo, pimocida. Ayer mismo le daba una charla a los psiquiatras de mi hospital y no lo sabían y daban pimocida. Y yo decía, oye, que si le dais pimocida y no le hacéis el CYP y os denuncian, se os cae el pelo, porque en la ficha técnica viene bien claro que es obligatorio. O sea, hay que tener cuidado y además que le vendrá bien a los pacientes. Como lo emplean poco, y por eso se lo estaba contando, aquí lo que hemos hecho es un plan en Galicia, que acabamos de empezar, donde nosotros trabajamos para el sistema de salud en público en España y particularmente en Galicia prácticamente todo el sistema de salud es público. Y hemos hecho un plan donde le hacemos a todos los enfermos que estén recibiendo 2 antipsicóticos de POT, que son aripiprazol y, bueno, ya no me acuerdo del otro, pero 2 antipsicóticos de POT, y a todos los niños que van a ser tratados en psiquiatría infantil, un panel de biomarcadores para que los médicos puedan ajustar mejor los tratamientos y hacerlos mejor. También lo tenemos organizado para que en menos de 72 horas, después de la primera visita, en la historia clínica electrónica tengan un resultado, de modo que los puedan llamar para ajustar la dosis o cambiar el medicamento si ese medicamento no les es efectivo. Y bueno, y decirles que el futuro pasa mucho por la integración de biomarcadores. En este momento el 90% de los biomarcadores que hay son genómicos. Es todo vinculado a la genómica. Pero ya empieza a haber marcadores de epigenética y biomarcadores de transcriptómica y otros biomarcadores. Habrá proteómica. Dentro de poco tiempo habrá biomarcadores para muchas cosas. Y la idea además es integrar toda la información que tenemos para hacer mejores tratamientos. Yo creo que aquí va a jugar un papel muy importante la inteligencia artificial, porque integrar toda esta información va a ser muy difícil. Y seguramente los médicos acabarán teniendo apps que les ayude a orientar tratamientos y orientar diagnósticos con ayuda de inteligencia artificial. Si no, me parece que va a ser muy difícil. Y ya con esto voy a acabar por contarles el gran proyecto que estamos haciendo en España, un poco alineado con las estrategias europeas. Prácticamente todos los países europeos están implantando planes nacionales de medicina personalizada, porque ya no es el futuro de la medicina, es el presente de la medicina. Y tenemos que educar a los profesionales y tratar de trasladarlo muy bien. Y entonces en España, el año pasado, y Augusto me pidió que les contara esto, salió a concurso un programa del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se llama Programa Impact, que es la base estructural sobre la que se va a desarrollar a partir de este año el Plan Nacional de Medicina Personalizada. Tenía una dotación bastante buena para nosotros, que no somos menos ricos que Francia, Reino Unido, somos de los países europeos más pobres, pero bueno, para nosotros estaba muy bien, 27,5 millones de euros. El Plan Nacional de Medicina Personalizada tiene muchos más, incluye también un programa de terapias avanzadas. El Plan Nacional el Impact salieron 3 programas, uno de medicina predictiva, otro de ciencia de datos y otro de medicina genómica. El de medicina predictiva, la idea es tener una cohorte con seguimiento de 200.000 personas en España en la que se recojan datos clínicos que tengan muy numerosos y datos genómicos y que tenga seguimiento, o sea, que se sigan esos pacientes todo el tiempo. El programa de datos lo coordina el Centro de Supercomputación de Barcelona y ahí se pretende, en una estructura federada con distintos sistemas de computación, el meter todos esos datos clínicos, genómicos y tenerlos compilados, federados además con otros sistemas europeos. Y el de medicina genómica, que coordino yo, es un plan en el que en Europa, en España, tenemos 3 centros ya de secuenciación que ya han comenzado a funcionar, 3 grandes centros que tienen grandes aparatos de secuenciación y robótica.
que son Barcelona, Pamplona y Santiago. En el futuro próximo habrá otros 2 en Madrid y en Andalucía. La sede de Andalucía todavía está por determinar. Y todos los hospitales, va a haber unos expertos clínicos y todos los hospitales nos mandan las muestras para secuenciar en tres grupos de casos. Enfermedades raras, cáncer, porque nos importa cáncer hereditario no diagnosticado y mutación somática en cáncer, y el tercero en farmacogenética, biomarcadores de respuesta a fármacos. Y bueno, esto está muy coordinado con una iniciativa europea que se llama el proyecto de 1 millón de genomas. Reino Unido concluyó ya el proyecto de 100.000 genomas y está también actualmente con un proyecto de 1 millón de genomas. Estados Unidos también. Pues Europa también quiere el 1 millón de genomas. Es una estructura, es una acción en la que participan en este momento todos los países europeos. La iniciativa española también la coordino yo con el director del Centro de Regulación Genómica, que es Luis Serrano, y pretende hacer exactamente lo que les acabo de contar en Impact, pero a nivel europeo, y tener todo federado y todo coordinado. Y dirán, ¿para qué? Pues para progresar en 3 aspectos. Uno es en diagnóstico de cáncer, en que todo el mundo tenga derecho igualitario a que cuando tenga un tratamiento que tenga que haber un análisis genómico para cáncer o para el diagnóstico de una enfermedad rara, tenga todo el mundo derecho a ello y poder conseguir en enfermedad rara los objetivos del IRDIC. Que todos los pacientes que tengan una enfermedad rara tengan un diagnóstico desde 1 año a partir de los síntomas. Esto es nuestro objetivo. Y ya un poquito más a largo plazo, el intentar predecir el riesgo de enfermedad común para poder anticiparse a los problemas. A mí me gustaría saber si voy a tener hipertensión o un problema cardíaco de mayor para tener una mejor alimentación o saber qué voy a hacer, o si voy a, si voy a tener cáncer. En este momento, la única manera de conseguir eso es utilizando, haciendo estudios de GWAS, que ya les conté lo que es, masivos en cohortes enormes. En este momento, prácticamente lo único que es trasladable es la predicción de riesgo en cáncer de mama, que se está ya empezando a incorporar en algunos proyectos piloto en Europa. No me refiero al cáncer de mama hereditario, me refiero que eso ya hay. Me refiero a que cuando les hacen el screening con mamografías de cáncer de mama, aquí ya ven que hacen un corte por una única cosa, que es por la edad. Pero es que no solo importa la edad, importa si uno es obeso, si tuvo hijos o no tuvo hijos, si tiene unas características genéticas determinadas o no. Ya tenemos programas para poder predecir eso muchísimo mejor. Y entonces los queremos emplear para poder, a lo mejor algunas personas a los 30 años ya hay que hacerle un screening de cáncer de mama y otras a lo mejor no se lo tienen que hacer en la vida porque no tienen riesgo ninguno. Esto es un poquito lo que queremos hacer poquito a poquito con todas las enfermedades. Y también ligado a todo esto, cada vez que encontremos un gen de una enfermedad es un programa, es una potencial diana para fármacos. Y aquí también hay iniciativas europeas muy grandes. Yo, si se meten en esta, es una que coordinamos nosotros con 2 farmacéuticas que son Johnson & Johnson y Lilly para dianas para cáncer, que como está abierta una expresión de interés, son dianas genómicas que se van encontrando y sobre las que queremos hacer medicamentos, acelerar la búsqueda de medicamentos. Y como está abierta la expresión de interés, porque esto está todo cubierto, se lo digo por si quieren investigadores que estén oyendo, pues participar en el programa. Y yo nada más, darles las gracias por la atención, decirles que la medicina personalizada ya no es un futuro, es un presente, que es algo imparable en medicina, que está suponiendo un antes y un después porque permite que los medicamentos sean eficaces y que tengan menos efectos secundarios, y que a mí me gustaría que todo el mundo se beneficiara en todos los países de forma totalmente igualitaria. Para mí hay 3 cosas con las que la humanidad entera no debería jugar, que son la educación, que es la justicia y la salud. Y por lo tanto mi lucha es que por lo menos en Europa todo el mundo tenga acceso equitativo a estos avances que está produciendo la medicina y me gustaría que fueran extendidos igual a todos los países del mundo.
Yo decirles que este es mi grupo de investigación. Es un grupo muy grande, no es de investigación y de traslación, son más de 100 personas. En el grupo tenemos 170 personas. Pero la verdad que es un ambiente muy bonito. Ahora tienen todos máscaras y no podemos hacer estas fiestas, pero todo llegará. Y aquí ya les digo que son ustedes muy bienvenidos. Tenemos siempre gente mexicana en el grupo, ¿eh? Y además son siempre buenísimos los estudiantes mexicanos y se quedan aquí, ¿eh? Que es lo que más alegría me da. Aunque yo soy el que tengo ganas de irme para allí. Siempre le digo a Augusto, a su mujer Rocío es de Monterrey. Digo, no, es de ¿dónde es? Hay Dios que me va a matar. Bueno, es a donde me quiero ir. Estoy mucho más a gusto ahí. Pero bueno, decirles que un placer estar con todos ustedes y es de Veracruz. Y la verdad que tengo unas ganas de ir a Veracruz que te mueres. Pero bueno, aquí estoy. Pero también muy feliz de la gente que tengo y muy feliz de haber estado con ustedes este ratito. Y nada más, un abrazo a todos. Segmento dedicado a la ODS de Industria, Innovación e Infraestructura, tendremos la presentación de 2 innovaciones tecnológicas, una a cargo de la doctora Margarita Ortiz y la segunda de la doctora Fabiola Castorena. Dicho esto, procedo a presentar a la doctora Margarita Ortiz. Ella es actualmente investigadora postdoctoral adscrita al Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico de Bioingeniería y Medicina Regenerativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Su investigación se enfoca en el desarrollo de plataformas para la evaluación de un marcador glucémico en saliva, lo cual dio origen al emprendimiento de base tecnológica titulada Diabetec, del cual nos platicará a continuación en su charla titulada Diabetec, innovación en salud de laboratorio al mercado. Adelante, Margarita. Buen día, mi nombre es Margarita Ortiz Martínez y el día de hoy les voy a platicar sobre Diabetec, innovación en salud de laboratorio al mercado. Para comenzar, el proyecto Diabetec se conformó gracias a una alianza estratégica entre 3 instituciones, el Tecnológico de Monterrey en conjunto con la Universidad de Houston y el Instituto Nacional Salvador Subirán. Los emprendimientos no se pueden iniciar en el vacío y esta colaboración ha sido fundamental para que Diabetec llegue pues, a donde ha llegado y evidentemente será fundamental para que continúe. Ahora, para nosotros que somos de formación científico-tecnológica, a veces es difícil ver más allá de la ciencia básica. En esta ciencia básica donde buscamos entender los fundamentos de algún fenómeno, y en ocasiones incluso empezar a pensar en una aplicación de ese conocimiento, no siempre llegamos más allá. Y emprender es ese paso extra donde en este modelo que me gusta mucho, que es la ciencia como fundamento y la aplicación como ese producto del conocimiento, el siguiente paso es explotar comercialmente estos descubrimientos científico-tecnológicos. Y esto solo se logra por la innovación y transferencia de tecnología. Y en este modelo, donde la ciencia básica es el fundamento y te da este producto, que en el ejemplo es una manzana, la explotación comercial, pues este pie, evidentemente da más beneficios y es un evento más amplio que solo la ciencia aplicada como tal. Pero para poder entender esto, a veces por nuestra formación puede llegar a ser intimidante cuando nos metemos a emprendimiento. ¿Por qué? Porque la terminología es un poquito complicada de entender al principio. Entonces, nada más para dar contexto a la plática, me gustaría hablar de unos elementos que en su momento yo no sabía su significado y que ahora son pues cosa del día a día con Diabetec. Entonces, lo primero y algo de lo que sí se habla en ciencia es de una problemática. ¿Qué es lo que está pasando, en mi caso, en salud, que yo quiero encontrar una solución? Luego se encuentra lo que se conoce como los pains y los gains. En emprendimiento, un pain es qué problema tiene o qué molestia tiene tu cliente que tú estás tratando de resolver. En salud, muchas veces este pain va a ser muy obvio porque van a ser directamente las enfermedades o los padecimientos. Pero hay que ser muy específicos en entender que hay algunos de estos problemas o problemáticas que son más importantes que otros, y aquí se da la subclasificación entre los piquetes de mosquito y las mordidas de tiburón. Aquí es muy importante que nos vayamos a los problemas que de verdad importan.
es decir, las mordidas de tiburón. Y llegamos al gain, que si nosotros lo decimos muy coloquialmente son, ¿qué le estamos dando a nuestro cliente? Que alivia sus pains, alivia su problemática. ¿Okay? Esto en salud, pues muchas veces entre mayor es el pain, pues mayor va a ser el gain. Si estamos hablando de tratar con enfermedades muy graves, como en nuestro caso con la diabetes, pues el gain va a ser muy, muy importante. Ahora, para poder lograr de problemática a propuesta ya de valor o gains, se necesita un modelo de negocios, que es una manera estructurada de llegar a un producto final, donde tú tienes qué le ofreces al cliente, es decir, una propuesta de valor, una cadena de valor, que es cómo se lo vas a hacer llegar a tu cliente, y obviamente tienes que saber quién es específicamente tu cliente y qué está buscando de ti. En nuestro caso, pues como les insisto, la problemática es obviamente una mordida de tiburón, que es la diabetes tipo 2. Es una de las enfermedades cuyo incremento en la incidencia es más rápido. Esto solamente ha venido a acelerarse con los cambios en los estilos de vida, donde comemos más comida procesada, donde hacemos menos ejercicio. Entonces, los números van a la alza y las herramientas actuales, desafortunadamente, tienen algunas desventajas todavía. En ocasiones el costo es alto, no todas están disponibles para todos los pacientes, son invasivas porque requieren tomar sangre y son incómodas. Entonces, seguimos teniendo un gap de qué necesitamos lograr para que el diagnóstico monitoreo sea adecuado. Y siguiendo en este mismo camino, realmente es una mordida de tiburón no solo en términos de cuánto afecta al paciente, sino hablando ya en términos económicos. O sea, el gasto mundial en diabetes es altísimo y se proyecta que siga en aumento, tanto mundialmente como en México. Entonces, realmente sí es una mordida de tiburón la diabetes tipo 2 y se considera pues realmente uno de los principales retos que vamos a tener que taclear en los próximos años. Ahora, en Diabetec todo empieza con una idea que no era precisamente un emprendimiento, como era una ciencia aplicada. Vamos a buscar un marcador que nos dé beneficios que los marcadores actuales no tienen. Para esto, todo esto comenzó en 2015, pero el camino ha seguido a través de los años para primero, ok, este marcador existe, pero luego tengo que probarlo en un número de pacientes que me dé realmente información, tengo que solicitar patente para proteger mi propiedad intelectual, tengo que hacer colaboraciones y eso nos ha llevado ya, ahora en 2021, a trabajar ya desde un punto de vista empresarial y de emprendimiento y no solamente como una investigación científica. La propuesta de valor de este producto, que en nuestro caso es un kit para el monitoreo y el diagnóstico de diabetes mellitus, es que tenga los beneficios de otros marcadores en cuanto a ser preciso e inclusive un poco más preciso que los actuales, ser más sensible, pero algo muy importante, un verdadero problema que existe con las pruebas actuales es que el paciente requiere estar en ayuno y que el paciente tenga que sufrir que se le saque sangre. Entonces aquí nosotros estamos hablando de una prueba que se hace en saliva, eliminando la invasividad y que además esperamos tenga un desempeño que permita hacerlo más preciso con el beneficio extra de que no se requiere ayuno. Para la estrategia de propiedad intelectual, lo que se ha hecho son solicitudes de patente en los 4 territorios mencionados, Estados Unidos, en China, Brasil y México. Y algo muy importante, hay diferentes escalas para medir qué tan cerca estás de tu meta de tener un prototipo comercial ya en el mercado. La escala que nosotros decidimos seguir es una de las más utilizadas, que es por la NASA, que es la TRL. En esta escala, tú puedes buscar los pasos a seguir para, de manera organizada, llevar desde una idea de investigación básica hasta un prototipo que esté en el mercado. Todo empieza en una idea, pero definitivamente no puede terminar ahí. En nuestro caso, nos encontramos actualmente en un nivel de TRL la frontera entre el nivel 3 y 4, que es, ya hemos probado el concepto y ahora estamos avanzando hacia el desarrollo tecnológico en primera etapa, validando con pacientes reales, con muestras reales, para llegar a un proceso de desarrollo tecnológico 2 con un prototipo que sea comercial. Ahora sí, liberarlo al mercado y que el mercado nos regrese la respuesta de lo que tú me estás dando es lo que necesito o realmente no es lo que necesito y hay que cambiarle cosas. Y aquí se vale ir hacia atrás.
Hay que entender que el proceso de emprendimiento no es una línea recta para nada. Y es muy importante que entendamos que van a ser muchas iteraciones. Tu producto 1 versus tu producto 2 no necesariamente son uno basado en el otro, tanto como es también lo que el mercado te exija. Entonces, de repente tú puedes tener una idea genial y se va a quedar atorada porque nunca pensaste que tu cliente no quería eso. Entonces, nuestro modelo de negocios es lo que se conoce como un business to business. Es decir, nosotros no estamos interesados en que nuestro cliente sean los pacientes. Nosotros estamos interesados en que nuestro cliente sean los laboratorios de análisis clínicos y distribuidores de reactivos, que ellos realicen la parte de distribución haciendo uso de sus redes que ya tienen ampliadas y no empezar de cero. Entonces, con sus redes de distribución y con ya sus clientes, que a su vez son los pacientes, introducir este kit nuevo que consta básicamente de 2 pasos, donde se prepara la muestra primero, luego se eliminan las interferencias y ya se puede proceder a la lectura, que te da este valor de cómo es el estado del paciente en relación a su glucosa en sangre. Ahora, pero esto no responde a cómo lo vas a llevar al mercado. Es decir, está muy bien que tu cliente sean los laboratorios de análisis clínico y que tú seas un business to business, pero también tienes que hacerte responsable de cómo tu cliente hace llegar a su cliente terminal el producto. Y esto se logra por medio de lo que se conoce como los partners. Es decir, alguien tiene que convencer a tus laboratorios de que tu prueba hace la diferencia en diagnóstico y monitoreo. Y estos partners claves para nosotros son los médicos, las asociaciones y consejos de estos mismos, que les van a decir a tu cliente, ¿sabes qué? Vale la pena invertir en una tecnología nueva. Y obviamente, otra vez, el emprendedurismo no existe en el vacío. Entonces, aquí les presento algunas de las oportunidades de convocatorias y mentoreo en las que hemos participado, que nos han dado mucha retro y nos han permitido pues mejorar mucho nuestro proyecto. Específicamente, en cuanto a TechSalud, en la convocatoria de prevención, bienestar y longevidad, tuvimos la oportunidad de participar y pues resultamos como uno de los 2 equipos ganadores. Hacer emprendimiento para una persona que no tiene el perfil de negocios o finanzas puede ser pues a veces problemático o darte la idea de que necesitas salirte demasiado de tu zona de confort, y tengo que decirles que es verdad. Es decir, emprender es salirte de tu zona de confort. Es algo que yo les podría compartir que aprendí en este camino y que sigo aprendiendo. Es primero el concepto de ownership, es tu idea, es tu emprendimiento y en algún punto podrá ser tu empresa. Entonces el primero que se la tiene que creer eres tú. El primero que tiene que ser crítico de su trabajo eres tú. Salirse de la zona de confort es una necesidad, no está opción. La iniciativa y la automotivación es fundamental, es decir, tú tienes que ser tu principal motivador. Si estás esperando que desde fuera te vengan y te digan que, uy, estás haciendo un súper trabajo, no funciona así. Necesitas tú levantarte en la mañana y tener pasión por lo que estás haciendo. Tienes que ser muy resiliente ante la incertidumbre. Si la frustración te apaga, pues el emprendimiento no va a funcionar. El emprendimiento es vivir y navegar en los mares de la incertidumbre. Entonces, si no puedes hacerlo, realmente el emprendimiento se va a hacer muy difícil. Y tienes que salir a buscar las oportunidades. Las oportunidades no van a llegar hacia ti. Y pues nada más, para cerrar, una frase que me gusta mucho, que es la paciencia, pues realmente es el elemento clave para el éxito. Si tú quieres que todo salga en 5 minutos, no va a ser así. Definitivamente se necesita un trabajo previo, una pasión por lo que se hace y también trae, obviamente, muchísimas cosas buenas al final. Y muchas gracias por su atención. Por mi parte, ha sido todo. Ahora es el turno de la doctora Fabiola Castorena Torres. Ella es profesora investigadora adscrita al Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico de Bioingeniería y Medicina Regenerativa, coordinadora del posgrado en Ciencias Biomédicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su investigación se ha orientado al estudio de factores genéticos asociados al metabolismo, a la evaluación de moléculas como blancos terapéuticos y a la identificación de factores de riesgo asociados a la exposición de xenobióticos. El día de hoy nos presenta el proyecto titulado Prueba diagnóstica multigénica para la detección de microorganismos asociados a enfermedad respiratoria aguda.
Adelante, doctora Fabiola. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Castorena Torres, soy profesora e investigadora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y pertenezco al grupo de investigación con enfoque estratégico de bioingeniería y medicina regenerativa. Les voy a presentar la ponencia Pruebas diagnóstica multigénica para la detección de microorganismos asociados a enfermedad respiratoria aguda. Este es un proyecto de colaboración entre la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y el Instituto Mexicano del Seguro Social. A manera de introducción, podemos revisar que las enfermedades respiratorias son un problema de salud pública a nivel mundial. Las epidemias surgen regularmente cada año en el periodo invernal, pero también se han reportado fuera de temporada, y esto lo hemos vivido en el último año. En México se calcula que existen 27 millones de personas afectadas por enfermedades respiratorias cada año. Esto en un periodo normal, sin embargo, bajo la nueva normalidad, estoy segura que estos datos van a aumentar todavía más. Los primeros lugares de mortalidad en nuestro país son causados por enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias que son causadas por coronavirus. ¿Qué son los coronavirus? Pues son virus que causan enfermedades respiratorias, principalmente el resfriado común, o hasta enfermedades respiratorias más graves, como en el caso del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y el síndrome de respiratorio agudo grave, que es el SARS. Como dato curioso, les comento que los coronavirus pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Y ejemplo de coronavirus, tenemos a la enfermedad de influenza H1N1, que en la primavera del año 2009 los científicos reconocieron una cepa particular de este virus, de la gripe, conocida como influenza H1N1. Durante la temporada de gripe del 2009 al 2010, pues se observó que existían enfermedades respiratorias desde leves hasta muy severas y además que mucha gente se estaba enfermando en ese momento y la Organización Mundial de la Salud declaró que la gripe causada por la influenza H1N1 era una pandemia a nivel mundial. Desde el 2011 ya tenemos una vacuna contra esta enfermedad, que además incluye otras cepas como la influenza H3N2. Otra enfermedad que causan los coronavirus es la enfermedad COVID-19. En diciembre del 2019, en una provincia en el este de China, surgió un nuevo virus capaz de transmitirse a los seres humanos con una velocidad superior a los virus respiratorios que ya previamente se conocían. Y este nuevo virus se le denominó SARS-CoV-2, o mundialmente conocido como enfermedad COVID-19. La OMS también ha revelado que a la fecha se tienen más de 104 millones de personas contagiadas y desafortunadamente más de 2.2 millones de personas han fallecido a nivel mundial. Actualmente se desconocen muchas cosas de la enfermedad COVID-19. Esto es desde patrones de transmisión, la gravedad, las características clínicas o los factores de riesgo. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento de este virus? Bueno, es un virus con un nivel mayor de propagación, es un virus con un mayor grado de infectividad. Además, existe una rápida progresión a neumonía grave, esto principalmente en los adultos mayores, y que un buen porcentaje de la población son portadores asintomáticos. Datos epidemiológicos en nuestro país, hasta el 5 de febrero del 2021, tenemos 1.9 millones de casos confirmados y desafortunadamente más de 160,000 personas han fallecido. En la época o en el periodo invernal, tenemos síntomas tanto de la enfermedad de COVID-19 como de influenza H1N1 muy similares o síntomas idénticos, como es el caso de fiebre, tos seca, cansancio, en algunos casos dolor de cabeza, conjuntivitis, congestión nasal. Debido a que en la temporada invernal el cuadro clínico que ha mostrado COVID-19 se puede confundir con influenza y de acuerdo al algoritmo de la Secretaría de Salud, donde el diagnóstico se realiza para COVID-19 y después para influenza, con los ensayos multigénicos se podrá hacer el diagnóstico de las dos enfermedades respiratorias de manera simultánea para dar atención adecuada, evitar una mayor propagación y comenzar el tratamiento de inmediato al paciente.
Como objetivo de este proyecto tenemos desarrollar un dispositivo diagnóstico que contiene una membrana multigénica para la detección de microorganismos causantes de enfermedades respiratorias que puedan ser utilizados en los laboratorios clínicos convencionales sin necesidad de un equipamiento mayor ni de personal altamente especializado. Una vez probado por las instancias administrativas que regulan el diagnóstico en la población mexicana, en el caso de nosotros que es el INDRE y la COFEPRIS, pues la prueba podrá transferirse a laboratorios de diagnóstico clínico. Cabe mencionar que previamente nosotros ya tenemos todos los componentes desarrollados y diseñados. ¿Qué es lo que falta de este proyecto? Integrar los componentes con alta confiabilidad, demostrar que esta tecnología funciona en un ambiente relevante, esto es en pacientes infectados, demostrar que el prototipo funciona a nivel de un sistema operativo real, esto es en laboratorios de diagnóstico clínicos ya establecidos, y si todas las pruebas que se hacen tienen éxito en un entorno real, entonces iniciaremos los trámites de validación hasta en las instancias gubernamentales correspondientes, como es el caso de la COFEPRIS y el INDRE, antes mencionados, y además el registro de la propiedad intelectual. La estrategia para el desarrollo de la prueba diagnóstica, les doy una probadita. Ya tenemos la síntesis del RNA sintético como control positivo. Cabe mencionar que para el virus de influenza se van a determinar estas 4 cepas, que es el virus de la influenza H1N1 pandémica, el virus de la influenza H1 estacional, el virus de la influenza AH3 estacional y el virus de la influenza B. Esto debido a que estos virus son integrados en el panel de diagnóstico que se realiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya se tienen los RNAs controles positivos para estos virus. En este momento se está diseñando el control positivo para SARS-CoV-2. Así también ya tenemos algunos ensayos con la prueba multiplex. Cabe mencionar que esta prueba se hace en un equipo para un termociclado, punto final convencional. Ya se tiene el diseño de sondas y primers, y así como la preparación y la activación de la membrana. Se han hecho pruebas pilotos de cada uno de los elementos separados, y así también se hicieron pruebas de hibridación reversa y revelado del dispositivo. Actualmente tenemos todos los elementos por separados. Hay que ensamblar e integrar el prototipo y realizar estudios de estabilidad en el laboratorio, así como estudios en un entorno real. Aquí les muestro un ejemplo de lo que nosotros veríamos en un resultado una vez que se hace el estudio. En este primer ejemplo tenemos un individuo positivo para influenza H1N2 estacional, un control positivo para SARS-CoV-2, una persona negativa, y también tenemos algunos controles para determinar cuando una muestra es inválida o cuando da falsos positivos en la reacción. Los beneficios de este desarrollo tecnológico pues es obtener un kit comercial para la detección de virus de influenza y SARS-CoV-2 a través de una prueba rápida, sensible, específica y económica, así como de fácil implementación en laboratorios clínicos. Finalmente, quiero agradecer a los investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que amablemente nos invitaron a participar en este proyecto de investigación, y a la doctora Mirna González y al doctor Marcorrito Palomares, que también estamos trabajando en conjunto y en colaboración en este proyecto de investigación. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En esta ocasión yo he tenido la oportunidad de coordinar la ODS número 3 de Salud y Bienestar, en la cual contaremos con 2 ponencias, una a cargo del doctor Carlos Aguilar Salinas y otra a cargo de la doctora Marta Guevara Cruz. Les presento al doctor Carlos Aguilar Salinas. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna y endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, así como doctor en investigación médica. Realizó su estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina
de Washington University en San Luis, Missouri, y es investigador en Ciencias Médicas F, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias en el año 2018. Sus líneas de investigación se centran en la epidemiología, fisiopatología y el tratamiento de las dislipidemias, de la diabetes tipo 2 y de los componentes del síndrome metabólico. Tiene más de 360 artículos científicos publicados, un índice H de 60 y más de 24,000 citas. Actualmente es director de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y profesor distinguido de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es un honor contar con su presencia. Adelante, doctor Aguilar. Soy el doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas, director de la División de Nutrición en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y profesor de cátedra en el TEC de Monterrey. En esta ocasión les hablaré sobre el proyecto Alimentación para la Salud, el cual es una colaboración entre el TEC de Monterrey, el Programa Universitario de Investigación en Salud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Como ustedes saben, nuestro perfil epidemiológico está dominado por las enfermedades crónico-degenerativas. Estas tienen en común factores sociales, económicos, personales y genéticos subyacentes. De todos ellos, los factores dietarios, tanto en calidad como en cantidad, explican en un alto porcentaje las enfermedades crónicas. De acuerdo al programa de carga global de enfermedad, en México los factores de riesgo relacionados a la nutrición son el factor modificable prioritario a atacar para poder reducir la mortalidad en los adultos mexicanos. Diversos estudios, en particular las encuestas nacionales de salud, han demostrado que la alimentación promedio en México es excesiva en calorías, obtenidas principalmente de las bebidas azucaradas, alimentos ricos en carbohidratos, con poca fibra, con poca cantidad de proteína, y existe un abuso en el consumo de alimentos ultraprocesados, de comida rápida y de antojitos ricos en carbohidratos y grasa. Sin embargo, la literatura no ha hecho suficiente énfasis en que también nuestra alimentación es deficiente en algunos componentes, como por ejemplo las verduras, las leguminosas, los frutos rojos, los granos enteros, el pollo sin piel, el pescado, y la ingesta de agua está por debajo de los estándares internacionales. Este fenómeno es multifactorial, en buena medida determinado por falta de orientación alimentaria de la población, ausencia de políticas públicas transversales que aumenten el acceso a los alimentos cuyo consumo es insuficiente o que reduzcan la exposición de la población a aquellos que contribuyen de manera inadecuada al aporte calórico. Con esta perspectiva, se generó un consorcio de trabajo entre el TEC de Monterrey, en particular la Escuela de Medicina, el Programa Universitario de Investigación en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección de Nutrición de nuestro instituto para crear el portal Alimentación para la Salud, el cual pretende ser una fuente confiable de información para la población general, un reservorio de toda la información relacionada a la nutrición que se ha acumulado en el país en los últimos 30 años, un reservorio de las principales guías y artículos importantes en el campo de la nutrición, de propuestas para cambiar los entornos de nuestras comunidades y impulsar acciones para mejorar las opciones con las cuales nuestra población se alimente. En suma, este proyecto pretende acumular la evidencia, la mejor evidencia disponible, particularmente en nuestro país, generar propuestas
creando una hoja de ruta que oriente las líneas de investigación requeridas para llenar los huecos de información que existen en nuestro país. Ustedes verán en el portal que hay muchas áreas en la cual prácticamente no existen estudios cuando nos comparamos contra otros países. Una vez que se haga el análisis de la información y en particular de estas áreas donde no existe evidencia suficiente o de la calidad requerida, se proponen estrategias para llenar estos huecos y sobre todo para generar políticas públicas que reviertan los fenómenos antes descritos. Y finalmente queremos ser una fuente confiable de información para todo el público, donde cualquier persona, sin importar su nivel educativo, puede encontrar los datos suficientes para implementar un estilo de vida saludable. Por ello, en este portal se le da un gran espacio al reservorio, el cual ha colectado más de 7,000 artículos creados en México y se generó un buscador específico para que el público y en particular la comunidad académica pueda cruzar palabras clave y hacer búsquedas específicas y generar revisiones sistemáticas y identificar las áreas donde no existe suficiente información. A corto plazo generaremos foros de discusión, seminarios virtuales y los documentos resultado de estos esfuerzos se convertirán en documentos públicos que las 3 instituciones generarán y presentarán a los tomadores de decisiones para revertir las deficiencias relacionadas a la alimentación. Este es el esquema general de nuestro proyecto, donde un elemento clave es el portal de Internet, cuya dirección es www.alimentacionparalasalud.unam.mx, y ahí se vincularán con los foros de discusión, los seminarios virtuales y las diferentes fuentes de información. En esta lámina les muestro cómo se creó el reservorio, un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición y de las entidades participantes. Generaron búsquedas en PubMed, en Scopus, en los buscadores más citados tanto para habla inglesa como para habla española, y se identificaron artículos de libre acceso y artículos que requieren de inscripción. Todos los que son de libre acceso estarán disponibles en el portal y los otros estarán vinculados a las fuentes de información. Finalmente, el buscador clasifica la evidencia por año de publicación, autor principal, palabras de búsqueda y la metodología del estudio, de tal manera que se puedan hacer cruces de información y hacer revisiones sistemáticas que en muchas áreas del campo de la alimentación no existen en nuestro país. Les muestro finalmente algunos ejemplos de diversas infografías, videos, textos y presentaciones en PowerPoint sobre cómo una persona del público general puede aclarar dudas o puede implementar una alimentación saludable. En particular, hay una secuencia que le permite al usuario partir de los conocimientos básicos para ir progresivamente avanzando en la adopción de un estilo de vida saludable y saber resolver las barreras más comunes que se encuentran en su vida cotidiana. Así, en suma, les invito a participar en el proyecto Alimentación para la Salud. En él obtendrán la información que requiere para sus familiares, sus pacientes, sus amigos sobre cómo adoptar un estilo de vida saludable. En él encontrarán también toda la evidencia para generar artículos y sobre todo revisiones sistemáticas que hacen mucha falta en nuestro entorno, y queremos ser a final de cuentas un jugador positivo para inducir la aparición de políticas públicas que reviertan varios de las deficiencias en el campo de la nutrición en nuestro país. Es un honor colaborar a lograr que 3 instituciones del peso del TEC de Monterrey, la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición
avalen este proyecto y puedan revertir deficiencias añejas en nuestro sistema de salud. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Aguilar por su excelente ponencia y es para mí un gusto presentar a la doctora Marta Guevara Cruz, médico pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría con subespecialidad en nutriología clínica con premio a la excelencia universitaria por 10 absoluto en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además cuenta con maestría y doctorado en Ciencias Médicas con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Tufts en Massachusetts en nutrigenética. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y pertenece a la Academia Nacional de Medicina. Tiene más de 40 artículos científicos publicados, un índice HD12 y más de 400 citas. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas E en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es profesora de la licenciatura de Nutrición y Bienestar Integral en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Campus Ciudad de México. Adelante, doctora Guevara. Buenos días, yo soy la doctora Marta Guevara. La presentación se llama Efecto de la ingesta de proteína en la dieta sobre la resistencia a la insulina en sujetos con obesidad. Es un ensayo clínico controlado aleatorizado. El tratamiento de la obesidad consiste en la pérdida de peso. Se ha recomendado la restricción calórica y al restringir las calorías disminuimos la ingesta de proteínas y esto nos lleva a disminuir la masa musculoesquelética, disminuir la función física y el riesgo de sarcopenia. Al aumentar la ingesta de proteínas, nosotros preservamos el tejido muscular, disminuimos el apetito y la ingesta energética, aumentamos el efecto termogénico de los alimentos, pero sin embargo, hay riesgo de resistencia a la insulina por la gluconeogénesis. Estudios epidemiológicos sugieren que las dietas altas en proteínas de origen animal se asocian con resistencia a la insulina por la presencia de leucina, valina y isoleucina en este tipo de productos. Por otro lado, el aumento de aminoácidos de cadena ramificada en suero se ha asociado con obesidad y resistencia a la insulina en modelos animales y en humanos. Esto también da riesgo a desarrollar diabetes en los pacientes, el aumento de los aminoácidos de cadena ramificada. Nuestra pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de modificar la cantidad y la fuente de proteína en la dieta sobre la resistencia a la insulina en sujetos con obesidad? ¿Qué es mejor, proteína animal o vegetal? ¿O la cantidad es necesario cambiarla? Nuestro estudio fue un ensayo clínico controlado y aleatorizado en lo cual los pacientes tenían de 18 a 60 años y MC más de 30, resistencia a la insulina diagnosticado por el índice de Matsuda, no tenía ninguna enfermedad, sin tratamientos farmacológicos, pérdida de peso más de 3 kilogramos en los últimos 3 meses, excluían tabaquismo negativo y no tenían que ingerir algún suplemento proteico. Se dividió en 4 tratamientos, 2 con normoproteicos y 2 altos en proteína. La diferencia, uno era en predominio animal y otro de proteína vegetal. Antes y después del tratamiento durante un mes, se realizó evaluación clínica nutricional, parámetros bioquímicos, prueba de tolerancia a la glucosa y medición del perfil de aminoácidos de cadena ramificada. La intervención fue las 4 dietas, 2 normoproteicas y 2 altas en proteína. La diferencia en que uno tenía más proteína de origen animal y otro tenía más proteína de origen vegetal. También se cuantificaron los aminoácidos de cadena ramificada y hubo predominio más en las dietas que tenían aumento de proteína animal. Para tener el apego adecuado, se realizaron menús con desayuno, comida, cena y colaciones. Cada menú se le explicó al paciente cómo preparar su alimentación, se le dio tacitas y cucharaditas medidoras, se le realizó videos para ver la factibilidad de dicha preparación para que pueda preparar de acuerdo a los recetarios que se les daba. Estos recetarios fueron registrados como obra ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor.
Para mejorar el apego se les dio despensas a los pacientes. Fue diferente de acuerdo a la asignación del tratamiento. La de predominio vegetal tenía más leguminosas y la de predominio animal tenía más alimentos de origen animal. Para mejorar más el apego, se le realizó llamadas telefónicas 2 veces a la semana, llenado diario de alimentos, cualquier duda diaria por WhatsApp, y también se le asignó a un grupo privado de Facebook para las dudas y restablecer si tenían duda en la preparación de los alimentos. Todo esto con apoyo de nutriólogos. Nuestro estudio consistió en 372 pacientes seleccionados, lo cual los criterios de inclusión solamente fueron 80 pacientes. Con estas características terminaron 75 pacientes. El apego al tratamiento fue mayor de 95%. Y los resultados fue, el objetivo primario fue evaluar el efecto de la modificación de la cantidad y la fuente de proteínas sobre la resistencia a la insulina de acuerdo al índice de Matsuda. Al aumentar el índice de Matsuda, mejoraba la resistencia a la insulina y observamos que fue más en las dietas altas en proteína animal y altas en proteína vegetal. En análisis por protocolo se observó esto y se volvió a replicar en análisis por intención a tratar las mismas dietas. Otro objetivo fue el cambio de resistencia a la insulina a través del índice de HOMA. Se observó disminución del índice de HOMA en las dietas altas en proteína, tanto animal o vegetal, al hacer el análisis por protocolo, y se vuelve a replicar esto al realizar el análisis por intención a tratar. Como objetivo secundario también fue determinar los parámetros antropométricos. Observamos que todas las dietas son buenas, disminuyó tanto el peso como el IMC, no hubo diferencias entre grupos, también disminuyó la circunferencia de cintura, no hubo diferencias entre grupos. Otro objetivo fue la composición corporal, disminuyó la masa musculoesquelética, masa grasa en todos los grupos, con excepción del normoproteico vegetal. La masa musculoesquelética aumentó en todos los grupos, con excepción en la normoproteico vegetal. Otro objetivo fue los triglicéridos, la concentración. No se observó diferencia entre grupos, fue mayor en las altas en proteínas, vegetal o animal, y la proteína C reactiva, no hubo diferencias entre grupos, fue mayor en la alta en proteína vegetal. Otro objetivo fue la determinación de la presión arterial. En la presión arterial sistólica no hubo diferencias entre grupos y fue mayor la disminución en estos grupos, y la proteína alta, la presión arterial diastólica, no hubo diferencias entre grupos, solamente fue mayor en la normoproteico vegetal y animal. También nuestro interés era determinar los aminoácidos de cadena ramificada. Se observó que fue mayor en normoproteico vegetal y animal, aunque no hubo diferencias entre grupos. Por lo tanto, nuestra primera conclusión es que todas las dietas son buenas, disminuye el IMC, la circunferencia de cintura, la masa grasa, aumenta la masa musculoesquelética, con excepción de la normoproteico vegetal. Los triglicéridos disminuyen en las altas en proteína, la proteína C reactiva en la vegetal y en la normoproteico animal. La glucosa disminuye en todos los grupos, el colesterol total en la proteína animal, la vegetal y la normoproteico animal. La presión sistólica disminuye en todos los grupos, con excepción en la normoproteico animal, y la diastólica solamente en la alta en proteína animal y en la normoproteico vegetal. Nuestra conclusión principal es: nuestro estudio demostró que el consumo de una dieta alta en proteína podría ser utilizada para la intervención dietaria para disminuir la resistencia a la insulina en pacientes con obesidad, independientemente de la fuente de proteína y la pérdida de peso. Nuestras futuras perspectivas es: ¿por qué los aminoácidos de cadena ramificada no cambiaron? Quizá por la microbiota, los metabolitos que produce la microbiota, o algunas polimorfismos relacionados con las enzimas catalizadoras que catabolizan los aminoácidos de cadena ramificada. Este estudio fue publicado en el European Journal of Nutrition y fue un estudio multidisciplinario con diferentes instituciones y al apoyo financiero con CONACYT. Aparte, este estudio fue ganador en el 2019 y 2020 en el Congreso Europeo de Nutrición Clínica y se invitó como presentación oral. Muchas gracias por su atención.
asistencia en estas sesiones. Nuestra sesión a continuación es sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Nuestro primer ponente es el doctor Misael Sebastián Gradilla Hernández. El doctor Gradilla es ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Cuenta con una maestría y un doctorado en innovación biotecnológica del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, Centro CONACYT-CIATEC. Además, cuenta con un doctorado en gestión ambiental y sostenibilidad por la Universidad de Guadalajara. El doctor Gradilla ha sido director general de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco desde el año 2018 hasta inicios de este año. Es consejero permanente de la Comisión de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco, así como miembro permanente de la Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del mismo Estado. El doctor Gradilla pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es un profesor regular tanto de la Escuela de Medicina como de la Escuela de Ingeniería en el Tecnológico de Monterrey desde 2011. Vamos a escuchar la ponencia del doctor Sebastián. Gracias. Un saludo a todos. Me presento, soy Misael Sebastián Gradilla Hernández, profesor del Departamento de Bioingenierías en la región occidente del Tecnológico de Monterrey. Un gusto estar con ustedes para platicar de este tema tan interesante que son los sistemas descentralizados de tratamiento de aguas residuales basados en métodos pasivos, que es una opción sostenible para los países en desarrollo. Mi correo aparece en pantalla y estoy para servirles en lo que se les ofrezca. Partiendo del hecho de que los países en desarrollo aún presentan un rezago en el tratamiento de aguas residuales. Algunos países tratan el 15, el 20, el 30% de sus aguas residuales, lo que significa que un porcentaje muy elevado todavía se vierte directamente a cuerpos de agua, con los que las personas estamos en contacto directo o indirecto y por lo tanto puede ocasionar problemas tanto medioambientales como de salud pública. Los objetivos primordiales en estos países todavía son prevenir la transmisión de enfermedades, garantizar que los recursos hídricos estén en un estado adecuado y pues garantizar la integridad de los ecosistemas. Entonces, por eso el día de hoy nos estamos centrando en este objetivo del desarrollo sostenible que se planteó las Naciones Unidas. El objetivo es el número 6, que habla de agua limpia y saneamiento, el cual busca mejorar sustancialmente la calidad de agua, aumentando la reutilización y el reciclaje seguro de los sistemas de agua y reducir la liberación de contaminantes y toxinas en las aguas residuales para el año 2030. Por supuesto, sigue siendo un reto importante con aristas financieras, económicas, culturales, de gestión tecnológicas, sobre todo en los países en desarrollo. Y bueno, también decir que los sistemas de tratamiento de aguas residuales existen dos vertientes. Unos que son muy comunes en las grandes ciudades, como por ejemplo aquí en la ciudad en la que yo radico, que es el área metropolitana de Guadalajara, en la cual tenemos un sistema centralizado de aguas residuales, es decir, grandes sistemas de captación que captan agua desde nuestros domicilios, desde los comercios, los llevan, los conducen con grandes obras, grandes gastos para obras, de energía, para poder desplazar estos volúmenes de agua a grandes plantas de tratamiento centralizadas, de ahí su nombre, ¿no? Y estos, pues obviamente son plantas de grandes capacidades que involucran grandes costos, que involucran grandes cantidades de energía y además involucran procesos complejos. Estos no necesariamente son la solución para todos los puntos en nuestro país o en otros países en desarrollo. Es decir, hay pequeñas comunidades alejadas de las ciudades que pues un sistema de estos quedaría muy grande, ¿no? Para empezar a cubrir los costos que estos implican, pues sería muy complicado. Y estos se llaman sistemas descentralizados, los cuales tratan el agua en el punto de generación, donde están las casitas, donde está la localidad, ahí hay una planta de tratamiento. Y hoy hablamos de estos sistemas descentralizados, sobre todo cuando están basados en métodos pasivos de tratamiento, que a diferencia de los centralizados, que utilizan comúnmente métodos químicos, físicos, biológicos y una combinación de métodos complejos, estos están basados en métodos más naturales. Y hablando de estos métodos naturales, hablamos de un tipo muy especial de ecosistemas en los cuales nos hemos inspirado para hacer los humedales construidos. Los humedales naturales son ecosistemas productivos, biológicamente diversos,
que proporcionan una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Como pueden ver en pantalla, son estos sistemas que están saturados de agua, que tienen, son exuberantes en vegetación, macrófitas, también vegetación flotante, sumergida, y también incluso el fitoplancton, ¿no? Es una actividad importante. Y estos, en colaboración o interacción con las comunidades microbianas, pueden depurar, tienen las capacidades de llevar todas esas rutas metabólicas que pueden remover contaminantes de las aguas residuales. No solo los contaminantes más comunes de las aguas domésticas, sino que incluso se ha demostrado que pueden remover metales pesados o algunos otros contaminantes emergentes, además de muchos otros servicios ecosistémicos que prestan estos ecosistémicas, como resguardar biodiversidad o control de inundaciones, por lo cual son ecosistemas muy relevantes para nosotros. De estos ecosistemas hemos empezado a imitar, a tomar todos estos elementos para replicarlos en donde queremos tratar aguas residuales. Son soluciones basadas en la naturaleza que nos permiten proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales degradados. Entonces aquí nacen los humedales construidos, que son métodos pasivos de tratamiento y que se pueden involucrar en las plantas de tratamiento descentralizadas, en aquellas comunidades que tenemos que buscar opciones sostenibles, pero no solamente ambientalmente, sino económicamente. Entonces, los humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales son una herramienta muy poderosa para mejorar la calidad de agua en estas comunidades locales. Son de bajos costos de capital inicial, porque en realidad están basados en naturaleza, y de bajo mantenimiento y costos de operación. El principio fundamental es el reciclaje y reutilización de las aguas residuales, y los sistemas pueden ser especialmente adecuados para escuelas, hospitales, hoteles también, o mejor aún en zonas rurales y para comunidades aisladas. Se pueden implementar donde la eutrofización, es decir, donde los nutrientes ya se han vuelto un problema en los cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque estas unidades, estos humedales son capaces de remover nutrientes, nitrógeno, fósforo. Fíjense en la pantalla tenemos un humedal, es un humedal subsuperficial, es decir, que está por debajo del suelo, el agua residual va atravesando, y esto lo tenemos en una unidad experimental en la que estamos haciendo investigación actualmente en colaboración con sus desarrolladores en el CIATEG en Jalisco. Entonces, muchas veces para tratar aguas residuales no es suficiente un humedal, sino que hay que mezclarlos, y muchas veces los sistemas que combinan procesos anaerobios con estos humedales construidos son lo suficientemente robustos para dar cumplimiento a la normatividad vigente en México. Son procesos anaerobios como un tanque séptico, como un filtro anaerobio de flujo ascendente, etcétera, que son seguidos por un humedal, y entonces sí podemos remover, además de nutrientes, la carga orgánica, característica de las aguas residuales domésticas. Aquí vemos nuestra unidad experimental, aquí vemos el tanque séptico, un filtro anaerobio de flujo ascendente, donde también hay remoción por un biofilm microbiano adherido a las paredes de la grava, y luego acá, fíjense, a través de la grava va atravesando en el humedal, que esto es un humedal construido, inspirado en la naturaleza, y entonces tenemos esa vegetación macrófita que es incluso ornamental. Y fíjense, esta es una foto tomada en el sitio. Esto es una planta de tratamiento de aguas residuales sin ningún olor. Tenemos una oportunidad, definitivamente tenemos una oportunidad los países en desarrollo, dado que todavía estamos en una fase rezagada de la implementación de estos sistemas que pueden ayudarnos a resolver el problema en comunidades locales y aisladas. La difusión del uso de humedales construidos en los países en desarrollo ha sido lenta. Todavía tenemos poco conocimiento. Sin embargo, la mayor parte de estos países se encuentran dentro de las zonas tropicales y subtropicales, y es justo aquí donde la temperatura favorece todos los procesos de remoción microbiana y de fitorremediación, porque pues esa temperatura activa y acelera la actividad biológica, como lo sabemos. Entonces, dos retos. Yo quiero dejar dos retos aquí. Primero, crear conciencia. Existe una brecha en el conocimiento de estos sistemas que pueden ser una oportunidad muy importante para alcanzar este objetivo para el desarrollo sostenible. Su atención debe dirigirse a aquellas comunidades en donde no es rentable tener estos sistemas centralizados, pues esto es buena parte de los países en desarrollo como México. Y desarrollo de tecnologías locales. No solamente transferir de manera adecuada los conocimientos o la implementación de estos sistemas en países desarrollados, sino que tenemos que elaborar diseños y tecnologías propios que sean de acuerdo a nuestras condiciones geográficas, de acuerdo a nuestra temperatura, al mejor funcionamiento, las plantas endémicas, ¿no?, de la región, y propias para nuestro contexto, que sean adecuadas para la operación en el contexto. Entonces, necesitamos también lograr una comprensión adecuada de los procesos biológicos, hidráulicos y químicos, muy específico en nuestras latitudes.
en los sistemas tropicales y subtropicales. Esto no se ha investigado todavía de manera suficiente y tenemos que trabajar en eso. Y se siguen trabajando, se instalan y se trabajan como cajas negras mágicas, ¿no? Los humedales. Nosotros estamos como grupo de investigación acá en bioingenierías en Campus Guadalajara. Tenemos ya algunas publicaciones en esta unidad experimental. Hemos trabajado desde la perspectiva de modelado matemático, como ven en pantalla en ese artículo publicado a fines del año pasado. Trabajamos generando modelos que nos permitan ver el crecimiento de los microorganismos, entender las dinámicas de remoción de contaminantes desde la perspectiva matemática, pero también estamos adentrándonos en la secuenciación para conocer aquellas especies, aquí hay familias, por ejemplo, involucradas en la remoción de componentes de nitrógeno, compuestos nitrogenados, y cómo estas interactúan para degradar los contaminantes, ¿no? En este RDA que ven en pantalla, y es una publicación que próximamente tendremos ya. Y bueno, para ir cerrando esta plática, algunas oportunidades. Bueno, tenemos algunas oportunidades. Estos sistemas pueden ser integrados, es decir, podemos generar sistemas productivos integrados a ellos, por ejemplo, generar plantas ornamentales o de consumo humano bajo ciertos cuidados. El fósforo y nitrógeno remanente en el efluente lo podemos utilizar para riego agrícola, lo que significa que tiene capacidad fertilizante, pero también podríamos incluso tener últimas etapas en donde el efluente, con esta carga todavía de nitrógeno y fósforo, pudiera alimentar a un tanque de peces, en donde pues va a alimentar al fitoplancton y por efectos de cadena trófica pues también a los peces, y tener un ciclo virtuoso productivo. Por último, 4 recomendaciones para cerrar esta plática. Creo que es necesario fomentar el intercambio de habilidades y conocimientos entre países desarrollados y en desarrollo para que la experiencia esté en armonía con las necesidades y culturas de nuestros países en desarrollo. Crear asociaciones sinérgicas, es decir, apostarle a la experiencia local, pero también a las tecnologías locales de gestión, construcción y diseño. Tenemos que impulsar nuestras propias tecnologías adecuadas al contexto y con nuestra experiencia. Trabajar en asociación con las comunidades locales, ¿no? Los tecnólogos no podemos simplemente diseñar, tenemos que asegurar de que estamos trabajando con las comunidades que las van a operar e integrar para el tratamiento de las aguas residuales y el cuidado de su entorno. Y por último, debemos profundizar en el conocimiento de todos los procesos de remoción físicos, químicos y biológicos en estos humedales tropicales y subtropicales, empleando herramientas como modelos matemáticos o métodos analíticos como la secuenciación. Hasta aquí mi plática. Muchas gracias por la atención. Agradecemos la participación del doctor Sebastián Gradilla en este tema y continuamos con nuestra siguiente intervención, la última de estas sesiones. Nos acompaña la maestra en ciencias, Gisela Sánchez Sosa. La maestra Gisela es ingeniera biomédica por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en ingeniería por el Tecnológico de Monterrey, y además cuenta con experiencia de más de 10 años en el área de ingeniería clínica hospitalaria, trabajando adicionalmente en la industria de dispositivos médicos, en el sector público y en el sector privado. Es miembro de varios capítulos dentro de la Sociedad Internacional en Ingeniería en Medicina y Biología del IEEE y voluntaria en las áreas de Ingeniería Biomédica para Cruz Roja y Operación Sonrisa. Es autora de varias publicaciones científicas y cuenta con los derechos de tres patentes en México y Estados Unidos. Actualmente es la cofundadora y directora técnico-comercial de la empresa BioCisco. La profesora Gisela ha participado en el Tecnológico de Monterrey de hace 10 años como profesor regular en la Academia de Ingeniería Biomédica. Adelante con la charla de la maestra Gisela. Buenos días, mi nombre es Gisela Sánchez, soy la directora técnica de la empresa BioCisco y el día de hoy les voy a platicar sobre un sistema físico-químico innovador para el tratamiento seguro de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Primero, quiero agradecer la invitación por tener esta oportunidad de presentar este tipo de tecnologías. Nosotros somos una empresa dedicada a la investigación en ciencias biomédicas y salud ambiental. Buscamos soluciones sustentables y actualmente estamos dedicados al tratamiento de desechos biológico-infecciosos. Contamos con diferentes alianzas, y una de ellas es con el Tecnológico de Monterrey, con los cuales hemos colaborado con algunos investigadores para dar validación de algunos de nuestros procesos. Actualmente la Organización Mundial de la Salud reporta que las malas prácticas de gestión y tratamiento de residuos peligrosos biológico-infecciosos, conocidos en México como RPBI, han tenido daños negativos al medio ambiente y como consecuencia a la salud humana. Por lo tanto, se presenta tierra, agua y aire contaminado, este último generando afectaciones pulmonares,
La incineración de plásticos libera sustancias cancerígenas al medio ambiente. Y por último, está reportado que enfermedades diversas se dan por manejo incorrecto de RPBI. 32% de los casos de hepatitis B, 49% hepatitis C y 5% de VIH. Es por eso que nosotros con nuestra tecnología buscamos cubrir 4 objetivos principales. El primero de ellos es presentar cero impacto ambiental, el cual lo tenemos respaldado de manera formal por las autoridades aquí en México. Buscamos minimizar costos de gestión, de mantenimiento y de operación de estos residuos. Buscamos tener el respaldo normativo jurídico para poder operar de una manera formal nuestra tecnología. Y por último, buscamos la responsabilidad social, que es disminuir los riesgos del personal de salud, de los usuarios y de la población en general. Bueno, nuestro sistema se llama Alimet, es un sistema físico-químico de tratamiento de estos residuos que puede ser in situ o ex situ y permite convertir a un generador de residuos peligrosos biológico-infecciosos a un generador de residuos de manejo especial. ¿Qué significa esto? Que la institución que esté generando RPBIs, al implementar nuestro sistema, deja de generarlos para ser un generador de residuos de manejo especial, que son residuos que se pueden desechar en la basura municipal. El sistema consiste en 2 elementos, la parte física, que es una máquina trituradora, y la parte química, que es un líquido esterilizador. La norma 087 de Semarnat menciona que para que se pueda considerar un tratamiento adecuado de RPBIs necesita cumplir con 2 características. La primera, debe ser irreconocible el desecho después de tratarse y debe de estar libre de patógenos. La parte irreconocible lo cumplimos con la máquina trituradora y la parte de que sea libre de patógenos con la solución esterilizante, que es ácido peracético. ¿Cómo funciona? Tenemos 4 variables de configuración. La primera es la cantidad de kilos a procesar, que en este caso la máquina puede procesar hasta 66 kilos en cada ciclo. Cada ciclo dura 20 minutos, se llevan 150 litros de agua y la cantidad de líquido a utilizar varía de acuerdo a los kilos que estemos cargando. Puede ir en un margen de 300 a 700 mililitros por ciclo. Una vez que empieza la etapa de carga, se coloca nuestros desechos, empieza un shredder a deshacer este desecho, pasa a una área de lavado en la cual se fusiona el agua, el ácido peracético y el desecho ya triturado, para después poder ir el líquido a una válvula de desagüe y la parte sólida sube por el tornillo sin fin para ser desechado. En la imagen que vemos en la parte derecha superior, vemos el lixiviado, cómo queda de la máquina. Se mandó a analizar y cumple perfectamente con las normas de Semarnat, la 001, y puede ir a drenaje común y corriente. Y vemos en la parte de abajo el desecho, cómo queda irreconocible, y están hechas las pruebas que está libre de patógenos. ¿Cuáles son las características? Tenemos cero impacto ambiental, se reduce el volumen del residuo de un 80-90%, las dimensiones son bastante cómodas para colocarlos en un espacio de 5x5, el destino final es basura municipal, la parte sólida, y el lixiviado de drenaje común. La instalación únicamente necesitamos 220 de voltaje, ventilación natural, agua y drenaje común. Este equipo se convierte en portable, lo podemos mover en caso de que sufra modificación en la instalación o la institución, puede moverse del lugar con bastante facilidad, o se puede montar en un sistema que podamos estar haciendo el tratamiento en sitio en cada lugar donde se generan los residuos. Tiene ausencia total de calor y malos olores, es posible reutilizar el desecho procesado, cuenta con monitoreo remoto del proceso, trata cualquier tipo de RPBI, no es necesario tener un almacenamiento temporal y el mantenimiento es asequible. Actualmente en México las tecnologías disponibles en el mercado que cuentan con respaldo de Semarnat para su operación es la incineración y las autoclaves. Vamos a hacer esta comparativa contra nuestra tecnología para ver las posibilidades que tiene en el mercado. Cero impacto ambiental, cuenta nuestra tecnología de Biocisco y las autoclaves, a diferencia de la incineración. En la instalación, es una instalación bastante sencilla, a diferencia de la incineración, que requiere planos de ingeniería aplicada, y la autoclave, pues dependiendo de la tecnología, puede ser una instalación muy sencilla o muy compleja que necesite muchos cambios en la instalación. El mantenimiento es asequible, en el caso de las autoclaves va a depender de este tipo de tecnologías para definir qué tan asequible o qué tan costoso se convierte, y la incineración pues es un poco más costoso porque se tiene que parar el equipo para poder hacer el mantenimiento.
tiene que hacer cambios de filtro, limpieza de chimeneas. La reducción de volumen, nuestro sistema va de un 80-90%, la incineración de un 70-80% y la autoclave no más de un 10%. El destino final, nuestro destino final es residuo de manejo especial, que es basura municipal. Incineración, pues realmente es un residuo incinerado, y en la autoclave tiene que pasar extra por un proceso de trituración. Nuestro sistema es portable, a diferencia de las otras dos tecnologías, no genera calor, igual a diferencia de las otras dos, y es posible reutilizar el desecho procesado. Por último, no necesitamos tener un cuarto frío en las instalaciones, a diferencia de las otras dos, que es necesario tenerlo. Drenaje común, Biocisco se conecta directamente, la incineración tiene que ir a un confinamiento controlado, sus desechos, y la autoclave, como mencionamos ya, debe pasar a un proceso de trituración. No genera malos olores, la incineración sí genera malos olores, y la autoclave lo que genera es un olor característico de acuerdo al residuo que se esté procesando. Contamos con un monitoreo remoto, a diferencia de la incineración y la autoclave, podemos tratar todo tipo de RPBI, a diferencia de la incineración, que sí puede tratar todos, pero se ha visto dificultades en el manejo de embriones en huevos y huevos, porque tapan los filtros, y en las autoclaves no puede tratar todo tipo de desechos, solo punzocortantes, cultivos y cepas. Almacenamiento temporal no es necesario tener con este tipo de tecnología, a diferencia de las otras dos. Y bueno, con todo esto llegamos a una conclusión en el proceso de manejos de RPBI. Leo los pasos que vemos aquí en la presentación. Son los pasos que presenta Secretaría de Salud en México para hacer un adecuado manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Consta de 6 pasos, que es identificar el residuo, envasarlo, almacenarlo temporalmente, recolectar y transportarlo, tener un tratamiento y una disposición final. Con nuestro sistema, si se realiza in situ, podemos disminuir un 50% estos pasos, porque se podría eliminar la identificación de residuo, ya que podemos introducir todo el residuo sin necesidad de identificarlo. Se puede eliminar el almacenamiento temporal y la recolección y transporte externo. En caso de que fuera ex situ, podría reducir estos pasos de un 33 a un 50%, porque se podría eliminar igual la identificación de residuo y el almacenamiento temporal, o la identificación de residuos, almacenamiento temporal, y hacer en un solo paso la recolección, transporte y tratamiento, porque al ser portable, yo puedo llevar mi sistema físicamente y ahí recolectarlo y ahí mismo hacer el tratamiento. Con esto, pues estamos viendo que la tecnología que estamos presentando puede tener un impacto en norma para ser una opción más de proceso. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy el doctor Jorge Eugenio Valdés García, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico Monterrey. Un placer estar con ustedes aquí en este cierre de presentación de trabajos de investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, de sus grupos de investigación con enfoque estratégico, dentro del marco de este gran congreso, que es el 51º Congreso de Investigación del Tecnológico de Monterrey. Yo quisiera referirme en este breve tiempo a 3-4 puntos con ustedes. Primero, hablar de estos, de la importancia de estos proyectos de investigación. Creo que son precisamente enfocados a contribuir en los aportes científicos en el área de nosotros, el área de medicina y de ciencia de la salud. De entrada tienen ese valor por sí mismo, pero también lo que se genera alrededor de todos estos trabajos de investigación. Una comunidad de aprendizaje que está trabajando alrededor de estos proyectos. Los investigadores principales, los líderes de grupo, los alumnos doctorales, los postdoctorados, alumnos de pregrado inclusive. Todo eso tiene un gran valor y una gran riqueza. Y es el primer punto, es decir, al que yo me quería referir. El valor que tenemos como comunidad de investigación. Esperemos también que desde estos grupos de enfoque surja también un trabajo intergrupos e inclusive como en otras escuelas, como hemos visto por ahí algún ejemplo en ese sentido. El segundo punto que yo quisiera tratar es este del valor formativo. Me refería a que había alumnos doctorales, postdoctorados, incluso alumnos de profesional, de maestría también. Creo que esa es la otra gran contribución.
Acuérdense que somos una universidad que investiga y una de nuestras grandes responsabilidades, aparte de la generación del conocimiento, es la formación del talento humano necesario para emprender investigación. Y en estos tiempos que corren, creo que esto es particularmente importante. Seguir apostando a la ciencia en un país como el de nosotros, en una región como la de Latinoamérica, es un acto sumamente valioso. Formar un investigador creo que es una de las grandes contribuciones. Si ya formar un profesional es un gran valor de la misión del Tecnológico Monterrey, el formar un investigador se vuelve doblemente valioso por las contribuciones que puede hacer una persona como investigador en el desarrollo no solo personal, sino de su comunidad y de otros. También quisiera resaltar otro punto, que la investigación es parte del modelo educativo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Para nosotros es muy importante que los investigadores estén en contacto con los alumnos y que los alumnos vean en los investigadores un perfil que sea lo suficientemente atractivo para escogerlo como un plan de vida y carrera. Es también una contribución, ustedes lo saben, las ciencias fundamentales vienen precisamente de aquella información, de aquel conocimiento que se genera en la investigación científica. De ahí que nosotros lo vemos como uno de los grandes elementos distintivos de nuestra escuela de medicina. Y empieza a rendir frutos. Les recuerdo, y si no para los que no lo saben, que nuestra escuela es, por ejemplo, la única del entorno privado en México que está en 2 de los más prestigiados rankings, el de QS, el de Times Higher Education. Y recientemente hemos aparecido también, y esto lo digo con mucho orgullo y felicitando a todos los investigadores, en el Nature Index. Este es particularmente selectivo, ya que solo incluye aquellos 83 journals del más alto nivel de impacto. Quisiera agradecerles todas sus contribuciones que permiten que la Escuela de Medicina siga desarrollándose, que seamos de esas 5 universidades mexicanas que están en estos 2 rankings, siendo la única privada. Y por último, creo que en esta época de pandemia se ha quedado muy claro, muy manifiesto la contribución que ha hecho la ciencia, en particular nosotros en Tech Salud, con todo el grupo de investigadores que desde el principio facilitó las pruebas diagnósticas, que ha continuado investigando, nos ha puesto en el mapa. Mis sinceras felicitaciones a todos por ese trabajo y a todos. Espero que este congreso sea de muchísimo, sí, siga siendo de muchísimo provecho para ustedes.